Doy gracias a Dios porque podemos estar delante de su santa presencia. Tenía ya intención de venir hace un tiempo por aquí a visitaros, pero el hombre propone y el que dispone siempre es Dios. Amén. Y hoy es el día y la hora. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y en esta tarde yo quiero compartir un pasaje de la palabra. Quiero gozarme con la iglesia de Nazaret. Amén. Quiero rendir culto a aquel que vive y reina por los siglos. Amén. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato dijo: he aquí el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Amén. Y le voy a pedir a mi hermano Juan que él me presente a mí delante del Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor. En primer lugar, Padre, porque nos permites estar juntos en armonía, Señor, dándote la gloria, Padre. Te doy gracias, Dios mío, por estas tres nubes de gloria, Señor, que nos has traído en esta tarde, Señor. En especial, Señor Jesucristo, a mi hermano Pichón, Dios mío. Toda la autoridad, Señor, toda la dirección, Señor, sea dada a sus labios por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Ilumínalos, Señor, úngelos, Señor Jesucristo, en esta tarde, para que podamos glorificar y adorar tu nombre y darte la gloria a través de él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomamos asiento. Ya en el capítulo 12 de Éxodo, antes de disponer el pueblo a salir de Egipto, Dios hace una demanda al pueblo diciendo: tomaréis de los machos de las ovejas, tomaréis ovejas de un año, un cordero de un año, sin defecto, lo tomaréis el día 10 y lo guardarán por 4 días. Esos 4 días el cordero tenía que ser observado para que no tuviera defecto y fuera un cordero que no tuviera mancha. Y el día 14 tenía que ser sacrificado. Eso fue dado al pueblo de Israel como mandato para todos los tiempos. Era la celebración de la primera Pascua de los judíos. Y sucedió que, pasando los años, llegó el día 10 del mes de abril, en judío Abib, y entró allá el cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Aleluya. ¿Y qué sucedió? Había una ley dicha que el cordero tenía que ser visto por 4 días. El día de 10 entraba en Jerusalén y la gente echaba sus mantos y echaban las ramas, cumpliéndose el mandato que Dios decía. El día 10 de Abib entraba el cordero que quita el pecado del mundo allá en Jerusalén. Pero ahora tenía que ser observado por 4 días para llegar al día 14 y ser sacrificado. Tenía que ser observado por todos. Fue observado primeramente por los sacerdotes en el templo. Fue observado por los levitas en el templo. Y podemos decir, ¿qué diferencia hay entre levitas y sacerdotes? Si los dos son de la tribu de Leví.
La diferencia es que los sacerdotes son directos de Aarón. Los demás son de la tribu de Leví. Nada más. Esa es la diferencia. Y fue observado por ellos. ¿Y qué sucedió? Sucedió que cuando estaba allí, en el templo, vinieron a tentarle. Vinieron a tentarle diciéndole: maestro o rabí, ¿de dónde vienes tú y de dónde vienes y quién eres? Y ahora el Señor, entendiendo sus corazones, les dice: ¿de dónde vino Juan? Y ahora ellos dijeron: si decimos que venía de Dios, no dirá ni para qué permitiste que lo matasen. Y si decimos que viene de los hombres, el pueblo se nos va a echar encima porque lo tienen como profeta. Dice: vamos a callar. Y él dijo: pues yo tampoco os digo de dónde vengo. Luego fue también observado, probado por los saduceos. Los saduceos había dos grupos importantes en Israel: saduceos y fariseos. Los saduceos eran los ricos. Eran los que tenían, por decirlo ahora, la prosperidad. Y no creían ni en la otra vida, no creían en la resurrección y tampoco creían en los ángeles. Y ahora vienen a preguntarle también para probarlo. Estaban probando al Cordero. Y le dicen: una mujer se casó, pero su marido murió y se casó nuevamente. Y su marido murió y se casó nuevamente. Y así sucesivamente. Ahora en el reino de los cielos, ¿de quién es el marido? Ahora el Señor, como sabía que tampoco creían en los ángeles, les responde y les dice: allí seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Vosotros no creéis en la resurrección y tampoco creéis en los ángeles, pero a Dios no se le puede tentar. Ni puede caer el lazo del hombre. Que bendito sea el nombre del Señor. Luego fue también probado por los fariseos, diciéndole: ¿y quién es nuestro prójimo? Y él les dice: el sacerdote y el levita descendían de Jerusalén a Jericó, y viendo allí uno herido echado en el camino, junto al camino, pasaron de largo. Pero ahora dice que el samaritano, que ni pasaba de Jericó a Jerusalén, ni de Jerusalén a Jericó, porque ni estaba bien visto en Jerusalén ni en Jericó, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, porque los samaritanos estaban mezclados con sirios y no los querían. Pero aún él, pasando de largo, cruzando, vio el herido, vio la necesidad y le dolió en el corazón. Ahora tiene que decirle a ellos: la flor y la nata eran el levita y el sacerdote, pero ellos no hicieron nada. Y les dice: ¿quién hizo el bien? Y ellos tienen que expresar por su propia boca. No dicen samaritano, dice el que usó de misericordia. No eran capaces de decir samaritano. Pero ¿qué tendrá nuestro Dios que lo que toca lo hace santo y grande? Amén. En aquel tiempo llamar a una persona samaritano era peor que llamar perro. Era peor que llamar cualquier barbaridad. Hoy en día, llamar a una persona samaritano parece tan bueno. Parece un samaritano. Cuanto antes era malo, cuanto ha pasado a los labios de nuestro Cristo, y Él ha puesto el ejemplo, ahora es bueno. De tal manera que hasta decimos: Cristo es el buen samaritano. Amén. Como ejemplo. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lo que toca a nuestro Dios se hace bueno. Amén. Por eso
Marcos Vidal en su alabanza dicen el gitano despeinado que pasaba por allí. Y pone al gitano como el samaritano. Porque el samaritano es el que no querían en aquel tiempo. Pero ahora el gitano es el que no quiere en este tiempo. Pero Dios sí que nos quiere. Aleluya. Dios sí que nos quiere. Amén. Él sí que te quiere. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Yo estudiando un poco la historia, a mí me sorprendía lo que sucedió en el siglo pasado. Del 39 al 45 hubo lo que se llama la Segunda Guerra Mundial. Después de ella habían muerto 6 millones de judíos y gitanos un montón. Unos dicen 500.000, otros 1 millón, otros 1,5 millones. No se sabe porque como ni tenían papeles, iban de un lado a otro. No hay datos específicos y exactos de los que murieron. Pero sí que se sabe que en el 1946 las Naciones Unidas, lo que ahora es la ONU, se reunió y dijeron: vamos a dar un pueblo a los judíos. Hemos hecho una masacre y hoy hemos permitido hacer una masacre tan grande con este pueblo. Vamos a darle un pueblo y los que quieran acudir, vamos a darles unas tierras allá en Israel. Y en 1946 dieron estas tierras para Israel. En 1948, en mayo del 48, florecía lo que se llama Israel. Pero decía en mi corazón: Señor, ¿y para los gitanos qué? No ha habido ninguna reunión. La ONU no ha dicho nada. Y ahora el Espíritu Santo me indicaba. Dice: no se reunió los hombres grandes de esta tierra, pero hubo una reunión. El Espíritu Santo, Aleluya. el Padre y el Hijo. Santo. Y en 1946, a la misma hora que estaban haciendo aquella reunión, el Espíritu Santo llamó a un hombre llamado Clement Le Gosset para que empezara a predicar a los gitanos. En 1948 es verdad que florecía un estado judío, físico y terrenal, pero también estaba floreciendo un estado espiritual, la iglesia del Dios vivo. Nosotros los gitanos que no éramos nada, ahora somos columna y baluarte de la verdad, porque lo que el hombre no reconoce, Dios lo reconoce, lo que el hombre no quiere, Dios lo ama. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Tenemos un Dios grande y un Dios que te ama. Así que siéntete importante. No se han reunido los hombres de esta tierra por ti. El Dios de los cielos ha tenido misericordia de nosotros. Aleluya. Gloria a tu nombre. Sucedió que tenían que pasar los 4 días y ya había sido probado por los sacerdotes, por los levitas, por saduceos y fariseos, pero ahora tenían que ser probados por los romanos, el pueblo que estaba legislando, ahí mandando, y era el que tenía el liderato, el poderío, el mandato. Y empezaron a azotarle y a golpearle duramente. Le daban de bofetadas, le escupían, les tiraban de la barba. Pusieron una corona de espinas en su cabeza y la golpeaban para que esas espinas se clavaran en sus sienes y llegaran hasta el mismo cráneo. Dice que en sus espaldas hicieron grandes surcos. De los puñetazos que le dieron, dice que no había parecer en él. Eso es lo que hicieron con nuestro Cristo, siendo probado, pero él como cordero mudo, delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Amén. Él había podido decir mucho, pero él no abrió la boca. Él estaba siendo probado. Era el cordero sin mancha, sin defecto. Él era. Por eso nuestro hombre es Cristo. Por eso dice Pilato: he aquí el hombre.
¿De qué hombre estaba hablando? De nuestro sustituto. El que iba a pagar por nuestro pecado. Aquel que, no teniendo pecado, se hizo pecado por ti y por mí. Él fue probado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Probado en todo, pero sin pecado. Probado en la carne. Haz que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue probado en el alma. Si postrado me adorares, todos estos reinos te daré. Solo a Dios adorarás y a Él servirás. Y fue probado en el Espíritu. ¿Y qué mejor sitio para probarlo en el Espíritu que en el pináculo del templo? Allí fue llevado y le dijo: escrito está, arrójate y vendrán sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Llama la atención que las 3 veces que nombra Jesús la palabra, los tres textos se encuentran en el libro de Deuteronomio. Uno de los 5 del Pentateuco. Con uno de los 5 derrotó al tentador. ¿Qué hizo Goliat? Con una de las 5 piedras derribó al gigante. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vemos que el Señor Jesús estaba siendo probado, exprimido hasta lo sumo. La ley judía decía que tenían que azotar 40 veces, o más bien 39, 40 menos 1. Pero la ley romana no tenía número. ¿Y quién lo azotó? ¿Los judíos o los romanos? Los romanos. De tal manera le azotaron que no se saben los azotes que le dieron. Vemos que con lo que le golpeaban ese látigo tremendo romano, el flagelo, no era cualquier cosa. Eran tiras de cuero, pero en sus puntas había bolas de plomo, incluso hierro y a veces otras cosas, hierros, ganchos, de tal manera que se cogían a la espalda y arrancaban los pedazos. Por eso dice la palabra que en sus espaldas se hicieron grandes surcos, de tal manera que habían desaparecido trozos de carne, de músculo, y eran casi invisibles ya las mismas costillas. De tal manera que cuando salió y tomó el madero, no pudo. Pero era por el tremendo y lo tremendo que habían hecho con él. Vemos que ese Simón de Cirene que pasaba por allí, ¿de dónde venía? Del campo de trabajar, reventado. Pero fue fácil llevar la carga. ¿Por qué? Porque aunque estuviese uno reventado, podía llevar bien la cruz. Pero nuestro Cristo le habían dado de tal manera que estaba sin fuerza. Pero aún de esa manera, nuestro Cristo llega al día 14, el día que tenía que ser sacrificado. Y dice la palabra también en Éxodo 12, y será sacrificado entre las 2 tardes. El día judío estaba dividido en 12 horas y la noche en 12 horas. La vigilia primera era de 6 a 9, la vigilia segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6. Luego la mañana estaba dividida de 6 a 9 y de 9 a 12. Y las 2 tardes que eran de 12 a 3 y de 3 a 6. Esas horas son las que tenía que ser el sacrificio, entre esas horas. Y qué casualidad que a las 12 sacrifican a nuestro Jesús. ¿Y sabes cuántas horas está colgado? Esas 6 horas. Las 6 horas del sacrificio
está colgado en la cruz, cumpliendo directamente con el mandato y la ley de Dios. Pero ahora me llama la atención, pero grandemente, que fue llevado como cordero mudo delante de sus trasquiladores, ¿verdad? Y sucedió que estando en aquel lugar hay unas frases tremendas, que esas son las que vamos a hablar en este día. Solo habló 7 frases. En 6 horas un hombre agonizando puede hablar mucho. Son 6 horas. Las frases que habló nuestro Cristo se podían relatar en 1 minuto. Él fue como cordero mudo. Así que estuvo 5 horas y 59 minutos callado y habló 1 minuto. Pero el minuto que habló, ¿cuánto dijo? La primera frase que dijo, estando allá en aquel lugar, Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. ¿Y por qué expresó estas palabras? El Padre estaba enfadado con el hombre. Había una separación entre Dios y los hombres. Y ahora le estaba pidiendo el Hijo al Padre que nos vieran como a niños pequeños. Personas que no saben lo que se hace. Perdónalos porque no saben lo que se hace. Si he venido yo, que soy Dios, y mira lo que están haciendo conmigo. Que no saben lo que se hace. Padre, míralo, como inocentes niños pequeños, que no saben distinguir de la mano derecha a la izquierda. Ten misericordia de ellos. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor al Padre. Perdónalo, porque no saben lo que se hace. La segunda frase le dice aquel ladrón que estaba a su derecha, mientras el de la izquierda le injuriaba y le decía, desclávate y sálvate a ti y sálvanos a nosotros. El de la derecha le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Aquellos hablaban mucho, pero la frase del Señor a este de la derecha es, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora podemos decir, ¿y qué es el paraíso? Muchas veces se ha hablado por ahí de que si Cristo bajó a los infiernos, y yo te digo que no. Ni Cristo no tenía pecado para bajar al infierno. Allí van los malos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia en el Nuevo Testamento nombra 2 veces la palabra paraíso, aparte de esta. Y la encontramos en 2 de Corintios 12:4. Dice Pablo, conozco a un hombre que hace 14 años, no sé ni el cuerpo, fuera del cuerpo, estuvo en el paraíso, en el tercer cielo. ¿Qué es el paraíso? El tercer cielo. Y dice Apocalipsis 2:7, y en medio del paraíso, que bendito sea el nombre del Señor, Juan, viendo el cielo, dice que allí estaba el paraíso. Entonces, ¿qué es el paraíso? El cielo. El Señor le estaba diciendo a este hombre que ese mismo día, que no tenía que esperar a que Él viniese, porque en ese mismo día iban a estar juntos en el paraíso, es decir, en el cielo. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Hay una tercera palabra donde vemos que
han salido corriendo. La gente no quiere saber nada ya de Jesús. Iban tras de él mientras multiplicaba el pan y los peces, mientras hacía milagros. Pero ahora que lo estaban matando, decían, a ver si nos cogen también a nosotros. Solo para lo bueno. Pero ahora, en las horas malas, ¿quién está allí? Algunas mujeres, entre ellas su madre, pero solo un apóstol, Juan. Aquel que se había recostado multitud de veces sobre el pecho de nuestro amado Jesús. Aquel que había sentido de cerca los latidos de aquel que vive y reina por los siglos. Sí. Y él decía, yo lo dejo solo a mi Cristo. De tal manera que pensó y dijo, aunque yo muera, yo fui con él. Y por eso el Señor ahora le dice, hijo, he ahí tu madre. Madre o mujer, he ahí a tu hijo. Dice, desde esa hora, dice que tomó a esa mujer en su casa como su madre. Dice la historia secular que se llevó, cuando se fue a pastorear a Efeso, se llevó a María con él. No la dejó sola. Porque aunque Jesús tenía más hermanos, ¿sí? Tenía 4 hermanos y 2 hermanas, no se habían convertido aún. Y nuestro Jesús no le quería dejar la madre a un inconverso. Mira si fue este detalle grande, porque Dios premia la valentía. Dice que el reino de Dios, ¿quién lo arrebata? Los valientes. Resulta que los 12 discípulos murieron todos mal. Unos, como Pedro, fue clavado cabeza abajo. De tal manera que cuando lo iban a crucificar normal, él dijo, no, yo no soy digno de que me se crucifique como a mi Señor. A mí crucificarme cabeza abajo. ¿Sabéis para qué? Para poder morir mirando al cielo. Cristo murió por la humanidad y murió mirando hacia el mundo. Pero él moría por causa de Cristo y quería morir mirando al cielo. Y murieron todos mal. Me llama la atención el caso que le pasó a Tomás. Tomás, aquel que había dicho, si no meto mi mano donde tenía en su costado, donde había sido clavada su lanza, yo no creo. ¿Y sabes